Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en Química. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante dentro de la química orgánica que se trata sobre los hidrocarburos. Específicamente vamos a hablar sobre los alquenos. Y en este pequeño video vamos a tratar sobre la nomenclatura de los alquenos. ¿Sí? Entonces... vamos a estar viendo algunas estructuras, cómo nombrarles, algunos pasos para nosotros entender más sobre este grupo funcional de hidrocarburos, ¿sí? Entonces, nosotros lo primero que debemos recordar es nuestra fórmula general de los alquenos, ¿sí? Entonces, vamos a recordar nuestra fórmula general. Bien, como nosotros podemos ver en esta parte, nos indica que su fórmula general es carbono, su índice N, que viene a ser un número de carbonos, que le sigue hidrógeno 2 que multiplica N. 2 viene a multiplicar al mismo número de carbonos que en este caso se encuentra dentro de la estructura, ¿sí? Ahora, que también debemos tener en cuenta es que este grupo se va a identificarse por su doble enlace. Sí, entonces ese también se va a clasificar o va a tener una característica muy específica que es su doble enlace. También va a tener otra característica muy específica que es su terminación. Sí, entonces la terminación de los compuestos va a ser en eno. ¿Sí? De los alquenos, la terminación de los compuestos o los nombres de los compuestos como tal siempre van a tener la terminación eno, ¿sí? Entonces, para ello vamos a empezar con el primer ejemplo de nomenclatura. Entonces, nosotros podemos ver aquí un ejercicio muy sencillo o de cadena, digámoslo por así decirlo, simple, no presenta ningún radical, ninguna ramificación en su estructura, ¿sí? Entonces, para ello nosotros vamos a recordar unos pequeños pasos para nombrar a los alquenos. Es muy similar a los alcanos y el primer paso nos indica que nosotros debemos enumerar la cadena más larga, pero siempre y cuando sea el extremo más cercano a donde se encuentra el doble enlace. Por ejemplo, en este primer caso, nuestro primer enlace se encuentra en la parte de acá, es decir, desde el lado derecho. Sí, entonces yo voy a empezar a numerar. Tenemos un carbono, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, entonces nosotros ya tenemos nuestro primer paso completado. Ahora el segundo paso nos dice que nosotros debemos nombrar primero identificar y después nombrar a los radicales presentes en esta estructura. Si en este caso nosotros no tenemos ningún radical presente en la estructura como tal. Ahora, el tercer paso a nosotros nos dice que debemos organizar alfabéticamente a los radicales con sus debidas posiciones, ¿sí? Y el cuarto y último paso es prácticamente escribir esas posiciones con su orden alfabético y al final ubicarle el nombre de nuestro compuesto con el prefijo del número y con la terminación en, porque es un alqueno, ¿sí? En este caso no tenemos ningún radical, pero obviamente tenemos al alqueno, ¿ya? En este caso no vamos a poner tampoco la ubicación de lo que es el doble enlace por la simple y sencilla razón de que se encuentra en la posición uno, ¿sí? Entonces, miren, al ser una cadena de 6, nosotros vamos a entender que tiene el prefijo ex, ¿sí? Ahora nosotros vamos a recordarnos del paso 4.
El paso 4 a nosotros nos indica que debemos ponerle el nombre con la terminación eno, ¿sí? Entonces, mire, nuestra estructura se denomina como un hexeno, ¿ya? Ahora vamos a otro ejemplo. Miren, en este ejemplo nosotros ya tenemos una ramificación, ¿ya? Y como nos decía, ¿no? El primer paso, vamos a empezar numerando por la cadena donde más cerca esté el doble enlace. Sí, entonces vamos a numerar uno, 2, 3, 4. Si voy para abajo 5 y ahí me queda, no puedo. Entonces sigo de largo, ¿no? 5, 6 y 7. Es mi cadena más larga. Ya, ahora, una vez encontrada la cadena más larga, yo voy a identificar radicales. Miren, yo simplemente tengo un radical que se nombra o tiene el nombre de metil. ¿Ya? Ahora, yo voy a escribir los radicales por orden alfabético, pero aquí como únicamente tengo uno, no es necesario. Sí, entonces yo simplemente voy a empezar a escribir por la posición del único radical. No debemos olvidarnos que entre números y letras siempre va separado por una raya o un guión y entre números y números siempre lo separa una coma. Sí, en este caso tenemos 4 guión metil, como está en la posición uno nuestro doble enlace, no le vamos a poner una posición al doble enlace. Simplemente vamos a poner directo el nombre de la cadena más larga. En este caso tiene el prefijo ep, que corresponde a 7, y lo vamos a poner con su terminación eno. ¿Sí? Bien. Entonces, el nombre de nuestro compuesto o de nuestra estructura es 4-metil-hepteno. O también puede poner la posición que sería 4-metil-1-hepteno. ¿Sí? En ese sentido, no hay muchas complicaciones si se pone o no la posición de nuestro doble enlace, ya que ocupa el primer puesto como tal. Sí, entonces ahora vamos a otro ejemplo. Miren, este ejemplo ya nos presenta dos radicales, nos presenta dos dobles enlaces en las mismas cadenas. Ahora, ¿yo cómo voy a nombrar? De igual manera, no voy a ver la cadena más larga y la cadena por la cual esté más cerca o más extremo el doble enlace. Miren, si yo voy por el lado derecho, tengo una, dos, tres. ¿Sí? Y del lado izquierdo tengo una, dos. Miren, en la posición 2 a mí ya me llega a mi doble enlace, ¿sí? Entonces vamos a empezar nombrando desde la posición, desde el lado izquierdo. Entonces, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Sí? Es otro hepteno, pero con otras diferencias, ¿no? Entonces, ahora vamos con el paso número 2, que es identificar radicales. Miren, aquí tenemos un metil y aquí tenemos otro metil. ¿Ya? Entonces, yo voy a empezar a escribir teniendo en cuenta ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, que yo no tengo un radical, tengo dos, pero en este caso tengo dos radicales del mismo compuesto. Yo no puedo separarlo o escribirlo dos veces, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner las ubicaciones separándolos con una coma, en este caso es el 2 y el 3, y le voy a sobreponer un prefijo de cantidad. En este caso, los prefijos de cantidad son el di, el mono, el di, el tri, el, el penta, el hexa, el hepta. Sí, entonces, en este caso vamos a manejarnos con esos prefijos de cantidad. Tenemos dos, los separamos con un guión y di es para dos. Entonces, nombramos metil. Miren, ahí estamos indicando las posiciones y que son dos metiles. Ahora vamos a seguir separando, ¿no?
Ahora, en este caso, ¿qué más va a ir? Va a ir las posiciones de nuestros dobles enlaces. Miren, tenemos en la posición 2 y tenemos en la posición 4. Otra vez tenemos 2 prefijo de cantidad di, y en este caso, lo vamos a borrar ahí ya. Ahí no va nuestro prefijo. Primero nosotros tenemos que nombrar a nuestra cadena. Entonces, 2,4 ep di, ahí sí el di y el eno, indicando que son dos dobles enlaces, hepdieno, ¿sí? 2,4 hepdieno, ¿ya? Bien, entonces hasta ahí un ejemplo. Ahora vamos a manejar otro ejemplo, ¿ya? En este sentido, nosotros vemos simplemente una estructura, pero representada de otra manera, nada particular, nada extravagante como tal. Sí, entonces nosotros tenemos otra presentación de estructura y vamos a buscar nuestra cadena principal más larga. Miren, sí. Entonces nosotros empezamos numerando por el extremo, por donde se encuentra más cerca el doble enlace. Miren, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 para arriba y 6 para el lado izquierdo. Para cualquiera de los dos lados me va a servir, ¿no? Entonces, 6. Ahora, ¿qué hago yo? Identifico mis radicales. Voy a buscar qué radicales yo tengo. Tengo un metil, tengo otro metil, otro metil. Tengo 4 metiles. Ya. Entonces, hasta ahí ya tenemos identificado toda nuestra estructura. Ahora vamos a escribir los nombres con sus respectivas posiciones. En este caso no es necesario ordenar alfabéticamente a los radicales porque son todos los mismos, ¿sí? Entonces vamos a poner sus posiciones. Miren, tenemos en la posición 3,3, 4 y 5. Guión, tetra, metil. Es una cadena de 6 con la posición 1, nuestro doble enlace. Entonces, en este caso no va en la posición del doble enlace, simplemente le ponemos X, la terminación eno. 3,3,4,5 tetrametil hexeno, ¿sí? Mire, no es nada complicado la estructura, simplemente es saber por dónde yo puedo empezar y también identificar los radicales que esta estructura los tiene presente. Ahora, voy a otro tipo de estructura. Miren, aquí ya vienen los ciclos incluidos. Entonces, yo tengo que saber identificar cuándo el ciclo está como radical y cuando está formado la estructura, es decir, es el foco principal de la estructura. En este caso, nosotros le tenemos simplemente como un radical, ¿sí? Entonces, este es un ciclo pentil, ¿no? Ya, hasta ahí. Entonces, vamos con nuestros pasos que teníamos, ¿no? El primero era prácticamente encontrar nuestra cadena más larga por el lado en el cual se encuentre más extremo nuestro doble enlace. Miren, si yo empiezo por aquí o por acá, va a dar lo mismo, ¿no? 1, 2, 3. En la posición 3 yo tengo 1, 2, 3. En la posición 3. Ahora, yo tengo del lado derecho, en la posición 2 un radical, pero del lado izquierdo, en la posición 1 mi ciclo pentil. En este caso, vamos a empezar a numerar desde la posición izquierda, por lo que el radical de mayor peso es en nuestro ciclo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Hasta el 3, 4, 5, subo para arriba, me da lo mismo, bajo para abajo, va a dar lo mismo, no valga la redundancia.
Entonces, ya tengo identificado un radical. Vamos a identificar cuántos radicales más existen en esta estructura. Miren, aquí tengo un metil, aquí tengo otro metil, ¿sí? Ahora vamos a seguir nombrando como tal, ¿no? Entonces, miren, tengo a este ciclopentil, si lo vamos a poner en su posición, miren, tengo uno ciclo, tengo uno ciclopentil. ¿Por qué pongo primero el ciclopentil? Porque en orden alfabético, la C obviamente va primero que la M, ¿no? Separo con un guión la posición 2, coma la posición 5 me vienen a generar un dimetil. Y la cadena viene a ser de 6, pero con la posición 3 del doble enlace. Entonces ponemos 3, y separamos, ex, seno, ¿sí? Entonces, miren, hasta ahí ya tenemos el nombre de nuestro compuesto. Tenemos 1 ciclopentil, 2,5 dimetil y 3 hexeno. Sí, eso nos indica que en la posición 3 está el doble enlace. Vamos a ver otro pequeño ejemplo. En los alquenos también se maneja bastante en las estructuras lo que son estructuras como tal de cis y trans. Vamos a ver un pequeño ejemplo para cis y un pequeño ejemplo para trans. Sí, en este caso, este ejemplo se denomina como trans. ¿Por qué yo denomino como trans? Simplemente al darme cuenta de las posiciones de los carbonos. Miren, por ejemplo, yo tengo un carbono en la posición, es decir, en la parte de abajo, y tengo un carbono en la parte de arriba, es decir, están netamente opuestos. Sí, entonces a esto yo le denomino como trans, una estructura trans. Sí, entonces ahora vamos a ver cómo yo puedo nombrarle a este alqueno trans. Ahora, yo qué voy a hacer es identificar cuántos carbonos netos tiene la estructura. Miren, yo puedo empezar a numerar por aquí o puedo empezar a numerar por acá. Me va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, tengo un carbono, dos carbonos, tres carbonos y cuatro carbonos. Miren, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener a un trans, ya. Voy a tener a un trans en la posición 2 buteno, ¿sí? Buteno porque prácticamente tiene cuatro carbonos, que sería el prefijo but, eno la terminación, la posición del doble enlace y trans, por lo que son, tienen los radicales opuestos, ¿no? En este caso los metiles, digamos, están opuestos. Ahora vamos a ver un ejemplo del cis, ¿sí? Esta estructura, por ejemplo, ¿yo cómo me doy cuenta de que es un cis? Un cis siempre va a tener a sus compuestos iguales, es decir, así, ya sea en la parte de abajo o en la parte superior, ¿sí? Entonces, en este sentido, es un compuesto, una estructura cis, ¿sí? Es una estructura cis, es un alqueno cis. Ahora, ¿cómo yo nombro y cómo cuento sus carbonos? Lo mismo que en la parte de arriba, ¿no? Voy a empezar uno, dos, tres y cuatro, ¿ya? Entonces yo pongo cis
guión, posición del doble enlace, guión, prefijo del nombre de la cadena, but con la terminación del alqueno, que es el cis 2-buteno. Miren, sí, entonces aquí tenemos la diferencia entre un trans y entre un cis, ¿no? El trans están netamente opuestos, mientras que el cis están iguales, es decir, son parecidos en la parte de abajo o en la parte de arriba, son compuestos netamente parecidos, mientras que el trans son los compuestos opuestos en la estructura, ¿sí? Espero que este pequeño video y esta explicación les haya sido de mucha ayuda. Bye.